Hola amigos, bienvenidos a Es con Acento. Yo soy Damaris y hace algunos días compartí con ustedes mi historia con la endometriosis. Estamos aquí de vuelta con la segunda parte. Voy a platicarles a continuación cómo terminó toda esta historia. Quiero agradecer infinitamente la enorme cantidad de mensajes de solidaridad que he recibido en ese video y también todos esos mensajes de mujeres que han levantado la mano para decir yo soy una de 10. Tenemos que difundir esta información, tenemos que hacer que el mundo nos escuche. Si tú eres una de esas mujeres, quiero decirte que no estás sola, que no eres la única, que somos millones y que todas y cada una de nosotras merecemos tratamientos efectivos y alternativas viables para vivir vidas plenas y libres de dolor. En el capítulo anterior de esta historia, que si aún no lo han visto, se los dejo aquí arriba para que le echen un vistazo, nos quedamos en cuando yo tuve mi consulta con el profesor Keckstein. Él, después de revisar mi caso, hace un plan de acción y me dice: necesitamos operarte rápido, vas a necesitar una resección intestinal, eso es un hecho, y también nos aclara que hay una probabilidad en toda cirugía que implica cortar el intestino, de que tú despiertes con una colostomía, es decir, con una bolsa conectada a tu intestino. En este punto quiero hacer muchísimo hincapié, me voy a detener, porque si tú eres una mujer con endometriosis y sabes que tienes infiltración en el colon y que si te operas probablemente vas a necesitar una resección, es decir, que corten un trozo de tu intestino, es muy súper más importante todavía aún que te opere un especialista, porque un especialista va a tomarse el tiempo, la delicadeza, la dedicación y tiene la expertise para, en la medida de lo posible, prevenir la colostomía, prevenir el hecho de que tú despiertes con una bolsa. Aún así, el profesor Keckstein nos aclaró, como les decía, que existía el riesgo de la colostomía, que si de pronto el intestino quedaba con mucha tensión, pues igual iba a ser necesaria la bolsa. Este procedimiento es reversible en los casos de endometriosis, aunque tú despiertes con una bolsa conectada a tu intestino por medio de la cual salen los desechos de tu cuerpo, para ser más específica. Ese procedimiento se suele revertir unos 3 o 4 meses después, ya que tu intestino tiene tiempo de sanar, se quita la bolsa y te reconectan, digamos. Obviamente, si ese proceso se puede evitar, pues vas a desear evitarlo con todas tus fuerzas, porque pues implica además otra cirugía. Cuando el profesor nos advierte de esta situación, mi esposo le pregunta: ok, ¿cuál es el riesgo de que Damaris termine con una bolsa, con una colostomía? Y él nos dice: en mi práctica, en mis estadísticas, me ha pasado con el 2% de los pacientes que opero con endometriosis intestinal. En ese momento mi esposo y yo así de, ay, bueno, no pasa nada. Yo no les puedo explicar el nivel de confianza que me dio el profesor Keckstein desde el inicio. No sé si es por todas las cosas buenas que había leído antes de él, porque tiene una forma muy puntual, muy paciente y muy tranquila de comunicar, además que es sumamente empático. Y yo salí de ahí convencida de que me tenía que operar con él y además convencida de que todo iba a salir bien si él me operaba. O sea, yo salí de ahí con la plena confianza, a pesar de que tenía una cirugía mayor en puerta, yo salí de ahí con la plena confianza de que con ayuda de él y por supuesto de Dios, porque yo creo en Dios, todo iba a salir bien, que yo no tenía que preocuparme, que mi único objetivo de ahí en adelante tenía que ser recuperar peso, recuperar fuerzas, porque yo de la cirugía de apendicitis provocada por la endometriosis, como les conté en el video anterior, salí pesando 39 kilos, estaba súper débil, estaba súper delgada. Ya para cuando vi al profesor Keckstein a finales de septiembre, ya me había recuperado un poco, la verdad, ya no me encontraba en una situación tan débil. Pero el profesor también fue muy claro y me dijo: necesitamos que subas un poco más de peso, lo que puedas, y que tu hemoglobina se vaya para arriba. Porque en ese momento mi hemoglobina estaba por los suelos, además de por la cirugía de la apendicitis, porque yo tenía endometriosis infiltrada en el intestino, o sea, yo sangraba. Y además, sangrados súper abundantes durante mis periodos. Así que bueno, regresamos a Stuttgart. Hablo con mi doctor familiar, con el doctor Pujol, que es lo máximo, les digo, todos los hispanohablantes lo amamos. Y le explico la situación. Entonces él me dice: bueno, lo que podemos hacer es darte una infusión de hierro intravenosa previa a la cirugía para llevar para arriba esos números de hemoglobina. Y tal cual fue lo que hicimos. Infusión de hierro en la vena puede sonar un poco extraño, no duele absolutamente nada, es como que te pongan un suero. Y sí, en unos cuantos días, si no es que máximo un par de semanas, mi hemoglobina ya estaba en los números en los que tenía que estar. Aquí estaba todavía el tema de que mi mamá seguía en Stuttgart. Ella estaba, pues había venido para mi cirugía, pero se suponía que mi cirugía, la que se tuvo que cancelar por la apendicitis, pues iba a ser a principios de agosto. Ya estábamos a finales de septiembre y la cirugía, la cita que conseguí con el profesor Keckstein, era para mitad de noviembre. Y no sé si sepan, pero los mexicanos que vienen de visita a Alemania no requieren visa, pero el tiempo de estadía máximo es de 3 meses, 90 días.
Así que ahí pues empezamos a discutirlo, mi mamá, mi esposo y yo, si pedir una extensión a la oficina de migración por causas de fuerza mayor, que era una posibilidad. La otra cuestión es que mi mamá tiene una vida en México y tiene cosas que hacer y tiene otras hijas también. Entonces decidimos que ella regresara a México y con la plena confianza de que todo iba a salir bien y de que mi esposo y yo íbamos a poder manejar la situación. Así que mi mamá para principios de octubre se regresa a México. Yo me quedé tranquila, creo que ella también se fue tranquila, con la plena confianza de que yo estaba mejorando y sintiéndome fuerte cada día. Seguía con dolor, pero lo seguía controlando con analgésicos y bueno, también el hecho de saber que pronto vas a tener una solución a esa situación tan dura que has estado viviendo hace que vivas la vida de una manera distinta, ya no desde la desesperación, sino desde la esperanza. Y bueno, se llega noviembre, yo recurro por supuesto al grupo de Nancy Snook Endometriosis Education Group una vez más. Yo me la vivía en ese grupo y me la vivía leyendo las historias de resección intestinal porque quería saber qué esperarme, cómo iba a ser la recuperación, cuánto tiempo iba a tardar en poder retomar mi vida, mis actividades. Entonces, bueno, cada caso es distinto, obviamente cada mujer es distinta, cada caso de endometriosis es diferente, pero me daba mucha esperanza leer tantísimos casos de mujeres que habían sido operadas por un especialista y que después de 1, 2, 3, 4 años estaban perfectamente bien. A pesar de haber tenido una resección intestinal, que es algo que da miedo. Que te corten un pedazo de intestino no es una cosa sencilla, amigos. Entre los archivos más útiles que encontré también dentro del grupo fue una lista de cosas que preparar para tu cirugía. Pues va a sonar un poco extraño, pero una de las formas con las que yo pude mantener mi ansiedad a raya previo a mi procedimiento fue seguir esta lista y preparar todo. Preparar el tipo de ropa que iba a necesitar para el hospital. Yo sabía que iba a estar por lo menos una semana en el hospital porque, como les digo, es una cirugía mayor, no es una apendicitis de te abro, te cierro y te vas. Así que entre las cosas más útiles que recuerdo fue una pastilla que se llama Lefax, que ayuda para los gases, porque cuando tienes una laparoscopía te meten un montón de gas para que tus órganos estén más o menos separados y puedan trabajar por medio de la cámara que meten y, ¿sabes? Es una cosa extraña. Entonces ese gas te provoca inflamación y cuando despiertas puedes estar todo inflamado y adolorido. Así que esas pastillas Lefax muy importantes, un cargador para tu celular con un cable largo, por lo menos 2 metros, súper importante, y otros detallitos ahí como para consentirte, como un limpiador para la cara, para poderte limpiar la cara sin necesidad de lavarla, como toallitas húmedas, crema hidratante, el tip de hacerte la trenza, de hacerte una super trenza antes de entrar al quirófano para no despertar con el cabello enredadísimo, acondicionador, pantuflas, ropa cómoda, holgada sobre todo, y muy importante para el regreso, porque muchas de las mujeres con endometriosis tenemos casi siempre que viajar para ser operadas por nuestro especialista porque simplemente no hay suficientes especialistas en el mundo y casi siempre te toca viajar para ser atendido. Necesitas una almohada grande para una vez que te dan de alta, ponerla entre tu estómago, entre tu abdomen y el cinturón de seguridad del carro para que el cinturón de seguridad no te lastime. Eso también fue un excelente tip. La almohadita que te detiene el cuello también me salvó un poco la vida durante mi estancia en el hospital. Y bueno, en fin, algún buen libro que leer, tu laptop para que te entretengas, porque como les digo, va a ser por lo menos una semana. Más o menos una semana antes de mi cirugía recibo un correo electrónico de parte del profesor Keckstein donde él me comparte los datos de la anestesióloga que va a estar en mi cirugía para que la contacte, podamos tener una llamada, ella me haga ciertas preguntas sobre mi historial médico que son importantes para ella y también para que yo resuelva cualquier duda. Entre otras cosas, en el grupo yo había leído que cuando tú tienes cirugía intestinal, si utilizas opioides para calmar el dolor, es posible que los opioides hagan que tu intestino tarde un poquito de más tiempo en reaccionar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una cirugía intestinal, la primera cosa que tiene que suceder para que te dejen irte del hospital es que puedas ir al baño y hacer del 2. Es decir, con eso comprueban que más o menos tu intestino está funcionando. Esto antes de dejarte ir. Así que yo cuando hablo con esta doctora, que lindísima, súper atenta, súper amigable, me explicó todo, yo todavía le digo, ¿no? De que, oye, ¿será posible que no me des opioides? O sea, que me des antiinflamatorios y cosas para el dolor, las que quieras, pero que no sean opioides, ¿no? Porque no quiero que mi intestino tarde tanto tiempo en reaccionar y me haga quedarme en el hospital más tiempo del necesario. Y ella me dice, a ver, esto no es una apendicitis, esto es cirugía mayor. Te van a cortar 14 centímetros de intestino, mujer. No podemos escatimar en el tratamiento para el dolor. No quieres sentir dolor. Y yo, no.
dolor no quiero sentir, o sea, tú drógame, dame lo que me tengas que dar. Me retracto, retiro lo dicho, tú dame lo que me tengas que dar para que yo no sienta nada. Bueno, llega la fecha esperada, viajamos esa mañana desde muy temprano, desde Stuttgart hacia Viena, que fue el lugar donde me operaron. El profesor Keckstein consulta en Villach, pero opera en Viena, en un hospital específico. Entonces yo tenía que entrar al hospital una noche antes de la cirugía, porque cada vez que tú tienes una cirugía que implica el intestino, hay que hacer el bowel prep, o la preparación de tu intestino, que básicamente consiste en vaciarlo por completo. Es decir, te hacen tomar un medicamento que va a hacer que tu intestino se vacíe y salga agua limpia por ahí prácticamente. Esto yo ya lo había vivido tanto para mi cirugía de endometriosis, la primera que tuve hacía muchos años, como para la colonoscopía que tuve que hacer previo a esta cirugía. Entonces yo ya sabía de qué se trataba, amigos, no es divertido, no es cómodo tampoco. Pero bueno, yo ya sabía qué esperar. Y esa noche, pues yo seguía yendo al baño, y yendo al baño, y yendo al baño. Ya sé que quizás les parece too much information, pero ahorita les voy a explicar por qué es importante. Yo estaba esperando a que saliera agua clara, la señal de que mi intestino estaba completamente limpio y listo para ser intervenido. Pues se dan como las 12 de la noche y nomás no sucede. Estoy yo entre que intentando medio dormir, pero pues me levanto al baño y no termina de salir agua clara. Y se lo comento a la enfermera, le digo, no sé qué está pasando, pero esto no está funcionando del todo. Entonces ella habla con mi cirujano a esas horas y el profesor le dice, no te preocupes, no pasa nada, mañana lo vamos a resolver durante la cirugía. Al final despierto, veo al profesor, veo a la doctora Moser, que era la anestesióloga, y ya saben, pues 1, 2, 3, estás dormido. Yo ya no me enteré qué hicieron para limpiarme el intestino, pero bueno, la cirugía duró más o menos 4 horas o 4 horas y media. Mi marido, que es un deportista ávido, durante ese tiempo, pues él decidió irse a un gimnasio que estaba cercano y meterse a nadar. Amigos, no hay que juzgar, cada quien maneja la ansiedad de una manera distinta. Su explicación es que, a ver, yo no podía hacer nada estando ahí. Incluso en el caso de una emergencia, es muy poco probable que tu marido o un familiar tuyo pueda decidir por ti mientras tú estás en el quirófano. Si algo sucede, más bien te esperan a que tú estés despierto en la medida de lo posible para preguntarte a ti si pueden o no pueden hacer algo. No existe eso de familiares del señor fulanito de tal, hacemos A o hacemos B. No, eso creo que solamente en casos muy extremos. Y pues mi marido no esperaba que hubiera un caso extremo. Así que él se va a nadar, regresa y dice que como 1 hora más o menos después de que él regresa de nadar, ve que sale el profesor Keckstein y habla con él. Ahora, otro de los detalles súper importantes que aprendí en el grupo de Nancy Snook Endometriosis Education Group es que cuando salga tu doctor que te acaba de operar la endometriosis, algún familiar tuyo, al recibir todo el reporte fresco de lo que el doctor acaba de ver, grabe una nota de voz. Obviamente le preguntas al doctor, le dices, oiga, para efectos del récord de salud de mi esposa, ¿puedo grabar? No, pues que sí, sin ningún problema. Entonces yo tengo todavía ahí en mi correo electrónico el audio que mi marido grabó cuando él sale. El audio, en resumidas cuentas, fue algo así como: la pelvis de tu esposa era un bloque de cemento, como ya lo esperábamos, pelvis congelada. Liberamos cada uno de los órganos, respetamos todos los órganos. El único órgano realmente intervenido pues fue el intestino, como ya lo habíamos acordado. Quedé muy tranquilo y muy contento con la anastomosis. La anastomosis es la parte en la que conectan el intestino y te ponen unas grapas de titanio, o sea, te quedas con el intestino engrapado tal cual. Entonces el doctor dice, estoy muy tranquilo con la cirugía, no fue necesaria la bolsa, no fue necesaria la colostomía. Pudimos preservar todos sus órganos y ella va a estar bien. Yo recuerdo que desperté en cuidados intensivos y estaba así como que todo oscuro. Y supongo que fue justo después de la cirugía porque el profesor Keckstein estaba ahí. Y él, cuando se acerca a mí, me dice, es muy probable que no te acuerdes de esto, pero solo quiero que sepas que todo salió bien, que vas a estar bien, que pudimos respetar todos tus órganos, que no fue necesario hacer la colostomía. Pero ya mañana que estés un poco más consciente y descansada, voy a regresar y platicamos a detalle de tu cirugía. Y yo, sí, muchísimas gracias. Un rato después volví a abrir los ojos, o sea, desperté de nuevo y estaba una enfermera ahí cerca de mí y súper linda me dice, no te puedo dar nada de agua porque hace poco que despertaste la cirugía y se está pasando la anestesia, pero te puedo remojar un poco los labios con un algodón si lo deseas o te puedo poner un poco de crema hidratante. Y yo, ay, qué hermosa, muchas gracias. La verdad es que la atención, mis respetos, fueron tipazos todos. Yo la verdad es que perdí la noción del tiempo, así que yo supongo que al día siguiente fue cuando ya desperté en el cuarto, en la habitación normal.
Está mi esposo, estamos súper contentos porque todo salió bien y eventualmente un ratito después llega el profesor Keckstein y me dice, ¿te acuerdas de algo de lo que platicamos ayer? Y yo así de, sí me acuerdo que estoy bien, que no fue necesaria la colostomía, que tengo todos mis órganos y yo, muchas gracias. Y me dice él, sí te acuerdas. Entonces ya me empieza a dar más detalles de lo que encontró, del procedimiento. Si quieren ver la foto de ese momento, aquí está. No es mi mejor foto, pero definitivamente ahí tengo una de las sonrisas más drogadas, porque claro que estaba en drogas en ese momento con todos los antiinflamatorios, pero más auténticas de la vida. Yo estaba tan feliz y tan agradecida en ese momento. Lo sigo estando, lo sigo estando, pero en ese momento, wow, de verdad. Y ya casi se me olvidaba, pero corrijo en la edición. La razón por la que la purga, digamos, previa a la cirugía no había funcionado es porque resulta que mi intestino estaba parcialmente bloqueado, en palabras del profesor Keckstein. Así que si hubiéramos esperado más tiempo, yo podría haber acabado con una peritonitis provocada por el bloqueo en el intestino resultado de la endometriosis. Los primeros días tengo que estar con dieta completamente blanda. De hecho, era un poco tortura porque yo compartí el cuarto con otra persona, con una señora, y tanto en Alemania como en Austria, como a eso de las 3, 4 de la tarde, es la hora del Kaffee und Kuchen, que es la hora del café y del pastel. Entonces, yo veía la comida que le traían a la señora y se veía súper buena, y a las 3, 4 de la tarde le llegaban con su cafecito y con su pastelito, y a mí nomás se me caía la baba porque yo no podía comer nada. Los primeros días era solo, pues ni me acuerdo qué, pero era como todo era dieta blanda, todo era como papilla de bebé, por decirlo así. Tampoco es que me muriera de hambre, pero pues ya saben que a mí los dulces son mi pasión, entonces yo veía esos pastelitos vieneses y decía, uy, sí se ven buenos. Pasaron los días, me seguí recuperando y las cosas fueron bien. Fui al baño por primera vez como el tercer día y fue una experiencia honestamente un poco aterradora al inicio, pero sobreviví, estuvo bien. Y ya, o sea, yo estaba tranquila, no tenía apuro de irme del hospital, como en el caso de cuando tuve la apendicitis, etcétera. O sea, yo estaba convencida de que tenía que estar ahí el tiempo que fuera necesario para salir caminando. De pronto ya me sentía con más fuerzas y comenzaba a caminar, me motivaban las enfermeras a que caminara, me ayudaban a levantarme desde el día uno para acelerar la recuperación. Y ya llegó un punto en el que yo solita me salía del cuarto, me sentaba en el café del hospital, veía a la demás gente. Por cierto, me encantaba ver a las señoras austriacas que son como súper glamurosas, o por lo menos las señoras vienesas, que llegaban ahí con sus abrigos porque era noviembre y entaconadas, como a ver al marido, yo me imagino, no sé, yo decía, ay, estas doñas, bien guapísimas, y una aquí en chanclas, pero bueno, las circunstancias, amigos. Obviamente hace videollamada con mi mamá, con mis hermanas, estuve muy acompañada por mi familia en la distancia, y Daniel se estaba prácticamente todo el día ahí, él se estaba quedando en casa de unos muy buenos amigos, Mariana y Conrad, que viven ahí en Viena, entonces eso estaba súper bien porque él no se podía quedar en el hospital, solo podía acompañarme durante el día, así que a mí se me hacía súper bien que él pudiera estar acompañado de amigos y no solo en la ciudad. Como 2 días después de la operación, el profesor Keckstein regresó a Villach y me dejó bajo el cuidado del doctor Hudelist, que trabaja en ese hospital. También un tipazo, de hecho interesante porque ya que yo estaba más consciente y platicábamos del proceso de la recuperación, él me contó que cuando tenía como 20 años, yo supongo que tendrá unos 40 y tantos ahorita, había visitado México y Yucatán y que le había encantado y Guadalajara y no sé qué, entonces la verdad estuvo, siempre las conversaciones acerca de tu país son bonitas, sobre todo en circunstancias en las que te sientes vulnerable. Entonces, como al quinto o sexto día, el doctor Judelis fue a verme una mañana y me dijo, ¿qué te parece si mañana te damos de alta? Y yo, excelente. Esto era un jueves, yo ya tenía una semana exactamente en el hospital. Te recomiendo que te quedes por lo menos el fin de semana, creo que se dieron jueves, que te quedes el fin de semana aquí en Viena por si cualquier cosa llegara a suceder. Me dio como si signos de alerta, ¿no? Me dijo, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, te vienes al hospital, yo vivo a la vuelta del hospital, inmediatamente me hablan y yo aquí voy a estar. Entonces me quedé súper tranquila con eso. Y al día siguiente me dieron de alta. Yo salí caminando del hospital, mi esposo jalando la maletita, y recuerdo que íbamos ya casi para salir del hospital cuando vi la capilla. Es muy común que en los hospitales, tanto en Austria como en Alemania, pues haya capillas. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a entrar a dar gracias porque estoy muy feliz, o sea, me siento tan feliz, me siento tan tranquila. La verdad es que para el tipo de cirugía que tuve, salí de ahí mucho mejor que de la apendicitis y me queda claro que es porque gracias a Dios en esa ocasión no hubo infección. Mientras que con la apendicitis, a pesar de haber sido una cirugía mucho más pequeña,
y menos riesgosa, pues la infección hace que todo se complique. Estuvimos un ratito en la capilla y de ahí nos fuimos a un hotel. Y este hotel está... Tenemos una leona en esta casa. El hotel estaba dentro de un centro comercial, así que pues yo me acuerdo que llegué ahí caminando, pues sí un poquito inflamada, dolorida si quieres leve, pero me sentía muy bien. Y me metí yo a una de mis tiendas favoritas del mundo mundial que hay en Alemania y en Austria, que se llama DM. Es prácticamente como una farmacia Guadalajara, pero sin medicinas y con un montón de cosméticos, de productos como wellness, snacks orgánicos y saludables y maquillaje 100% natural y baratísimo. Entonces yo estaba feliz de estar en DM caminando como en un día cualquiera sin endometriosis. Dios santo. Ay, te amo, perro, te amo. Que seas muy enfadosa, te amo, perro. Que seas tan enfadosa. Para esto, antes de que Judelis me diera de alta, mi esposo le pregunta, ok, ¿cuándo puedo hacer ejercicio? Y él así de, mañana. ¿Cuándo puede correr? Y él, ahorita. Correr, ya puede correr ahorita. Y yo así de, ¿really? Hace una semana que me cortaron un pedazo de intestino y ya puedo correr. O sea, no sé si me animé. Y luego mi marido, como para verse un poquito más extremo, le dice, ok, ¿cuándo puede patinar en hielo? Porque me gusta patinar en hielo y justo empezaba la temporada. Yo esperaba que me dijera, no, espérate, pues en unos 3 meses. Y la respuesta de Judelis fue, hoy en la noche. Es más, vete al mercado navideño que ya abrió en el centro de Viena. No te puedes ir de Viena sin verlo, es muy bonito. Te compras tu taza de Glühwein, vino especiado, y yo así de, ¿ya puedo tomar alcohol? Ni siquiera se me antojaba, la verdad. Rentas tus patines y te pones a patinar. Yo dije, no, esto sí está muy extremo. O sea, está bien padre que me diga que ya puedo hacer de todo, pero meterme a patinar en hielo, creo que me puedo esperar un poco. Entonces al día siguiente quedamos a cenar con Mariana y Conrad en un restaurante de sushi. Porque eso sí, aunque yo, según Judelis, ya podía correr un maratón, lo que no podía hacer era comer alimentos con alto contenido de fibra. Yo tenía que vivir el siguiente mes por lo menos con pan blanco, arroz blanco, pasta y cosas fáciles de digerir. Quizás puede sonar como raro porque dices, pero ¿cómo? ¿Cómo no puedes comer un pan integral? Bueno, lo que pasa es que como tu intestino está sanando y está pegándose prácticamente, debes de tratar de que todo lo que pase por tu intestino sea pequeñito y fácil de transitar. No quieres que haga mucho bulto. Entonces yo prácticamente tenía prohibidas las frutas y las verduras, a menos que fueran de muy bajo contenido de fibra, y lo que tenía permitido comer eran carbohidratos y proteínas, en pequeña cantidad. Un poco de pollo, un poco de pescado, carne roja me sugirieron que lo mantuviera al mínimo, y lácteos sí podía comer, aunque igual yo lo seguía evitando. A mí me dan de alta un viernes como al mediodía, y al siguiente día, en la noche, estábamos mi marido y yo tomando el metro para ir al centro de Viena, al mercado navideño, como nos lo había dicho el doctor Judelis, y para cenar con nuestros amigos. Entonces, mientras yo estaba en el tren, me acuerdo perfecto Daniel con una sonrisa, me abrazaba y me decía, es que no puedo creer que ya estás bien, o sea, no puedo creer que estás caminando. Es que, amigos, fueron muchos meses de tortura. Y además de eso, mi recuperación, repito, de la apendicitis fue muy lenta. Después de la apendicitis yo estuve por lo menos un mes sufriendo mucho dolor en el estómago, súper inflamada, de verdad mal. Aún después de que me dieron de alta de la apendicitis me siguió dando fiebre en las noches como por 2 semanas y tenía que ir al hospital cada tercer día a checar mis marcadores de infección. No, fue un broncón. Entonces, que yo hubiera salido del hospital después de una semana, después de mi cirugía de endometriosis, el intestino, y ya estuviera caminando y estuviéramos yendo al centro de Viena, los dos juntos, en el metro. Era un sueño, de verdad, un sueño. Les dejo esta foto en el mercado navideño de Viena. Qué suerte que fuimos al mercado navideño de Viena, porque un año después fue el COVID y se cancelaron prácticamente los mercados navideños. De hecho, en Alemania ya tenemos 2020 y 2021 sin mercados navideños. Si tenemos un poco de suerte, este 2022 habrá mercados. Y así, amigos, regresamos el domingo a Stuttgart. De Viena a Stuttgart son más o menos 7 horas. Yo con mi super almohada protegiendo mi panza recién operada del cinturón de seguridad. Y bien, o sea, la recuperación fue relativamente fácil. Les digo, comparado con la apendicitis y la infección que fue un broncón, esta recuperación, pues yo sabía que no podía comer ciertas cosas. Recuerdo como un mes después de que me habían operado, me decidí comer un pepino porque me moría de ganas de comerme un pepino. Ni siquiera con chile y con limón, no, el pepino solo, porque no me iba a atrever a tanto como ponerle chile y limón.
Pero me acuerdo que me tragué la mitad de un pepino y un ratito después yo estaba con un dolor de panza que no era divertido. Nada divertido. Así que tuve que llevármela por lo menos unos 2 mesecitos. Quienes me conocen sabrán que esto me costó bastante trabajo porque yo amo las frutas, yo amo las verduras. Por supuesto, ese diciembre no pudimos viajar a México, pero a pesar de eso yo estaba tan feliz. O sea, de verdad, tan feliz, tan agradecida. Y sigo estando tremendamente agradecida por la bendición de haber tratado mi endometriosis de la manera en la que la endometriosis severa debe ser tratada, con una cirugía de excisión que quite de raíz el problema. Y seguramente se estarán preguntando cómo estás ahora. Ya pasaron más de 2 años de mi cirugía y les puedo decir que yo después de mi cirugía supe lo que era tener un periodo sin dolor. Mis primeras reglas después de la cirugía, pues yo seguía escamadona con el tema del dolor, así que me tomaba inflamatorio ese mismo día, un ibuprofeno, pero de entrada me sorprendí que el ibuprofeno me hiciera efecto. Fue como de wow, un ibuprofeno de 200 miligramos, que es el que venden aquí en Alemania, me hace efecto para esto, es increíble, o sea, para un pequeño malestar. Eventualmente pasaron quizás un par de meses y bueno, tuve mi periodo y recuerdo que esa mañana yo dije, ahorita me tomo la pastilla. Y me quedé haciendo algo, estaba trabajando en algo, estaba haciendo algún proyecto y creo que ya estaba con el canal de YouTube, de hecho. Dije, sí, un rato más me tomo la pastilla, que no se me olvide tomarme la pastilla. Se me pasó el día completo y no me tomé la pastilla. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que sentí? Una ligera incomodidad, un pequeño cólico, pero que era perfectamente tolerable, que me permitía hacer todo sin necesidad de tomar nada. Amigos, para alguien que desde su primera menstruación vivió una tortura con cada periodo, esto es casi magia. Yo no lo podía creer. Yo decía, wow, me pasé mi primer día del periodo sin tomarme un solo antiinflamatorio. No me morí del dolor, no vomité, no estuve en agonía. Estoy perfectamente bien. Wow. Y ahí comprendí una vez más, algo que yo ya un poco sabía, pero reconfirmé que el dolor menstrual debilitante no es normal, porque yo lo viví en carne propia desde mi primera menstruación. Y eso ha sido lo más bonito que me ha pasado. El dejar de tenerle miedo a mi periodo. El decir, sí, tengo mi periodo, ya está. Creo que eso es una forma de explicar que gracias a Dios estoy súper bien, que estoy viviendo mi vida y que la endometriosis ya no me está frenando. ¿Existe una posibilidad de recurrencia? Pues sí, existe una posibilidad de recurrencia, pero es muy pequeña. Y yo hasta el momento me siento excelente y estoy muy feliz y muy agradecida. Así que amigos, hasta aquí mi historia. Si tú eres una mujer con endometriosis y tu doctor te dijo que ya no se puede operar, que ya es imposible, que va a ser muy difícil, no hagas caso, por favor, busca un especialista en cirugía de excisión. Te dejo datos al respecto en la descripción. Además, el próximo 31 de marzo, para cerrar el mes de la endometriosis, vamos a tener un live en mi cuenta de Instagram, @esconacento, con el doctor Ramiro Cabrera. Y este doctor es un especialista en excisión que vive en Ciudad de México, que practica en Ciudad de México. Y él nos va a hablar de los mitos y las verdades de la endometriosis, además de las alternativas de tratamiento. Es súper importante. Si tú eres una mujer con endometriosis o sospechas que tienes esta enfermedad, por favor no te pierdas el live, va a haber información súper valiosa. Y si conoces a alguien que crees que puede estar interesado en este tema, que pueda beneficiarse con esta información, por favor compártele este video y compártele el dato del live que vamos a tener el próximo 31 de marzo a través de mi cuenta de Instagram. Y bueno amigos, pues ya comenzamos con este tema. Pueden esperar más información al respecto en próximos videos, aunque ya vamos a volver a la programación regular de Es con Acento, con recetas mayoritariamente, pero por supuesto voy a seguir difundiendo este tipo de información porque creo que es de suma importancia que las mujeres con endometriosis sepamos que hay alternativas y que podamos acceder a especialistas que nos ayuden a vivir una vida plena y libre de dolor. Mujeres en México, no duden en acercarse a la Asociación de Endometriosis México AC, de verdad. Ahí pueden encontrar datos de especialistas, pueden acceder a descuentos para consultar con esos mismos especialistas. Lo importante sobre todo es tratar la endometriosis a tiempo. Yo sé que es un tema que recae también en lo económico. Sinceramente nosotros, sin el seguro de gastos médicos que tenemos que cubrió mis cirugías, no tengo idea cómo lo hubiéramos hecho. Porque una cirugía de este tipo pues no cuesta 2 pesos y menos del otro lado del mundo. Y siempre hay especialistas dispuestos también a ayudar, de verdad. No dejen de tocar puertas.
y no acepten un no como respuesta. Si un doctor les dice tu caso de endometriosis es muy grave, tu caso de endometriosis es inoperable, ok, es inoperable por ese doctor. Y qué bueno que te está diciendo que no te puede operar él porque significa que no te va a poder solucionar la situación. Así que a buscar quien sí tenga el expertise para devolverte la salud y ayudarte a recuperarte al 100%. Les mando un beso grandísimo, les agradezco muchísimo haber llegado conmigo hasta aquí, haber escuchado mi historia, por todos esos mensajes de solidaridad, de cariño, de verdad, me llegan al corazón y me hacen sentir muy afortunada por todo esto, por estar bien en este momento y por tenerlos a ustedes también, porque de verdad que son una comunidad hermosa que acompaña, que transmite cosas muy bonitas. Y pues ya saben, aquí seguiremos en Es con Acento compartiendo historias, compartiendo recetas y también un que otro chisme. Nos vemos muy pronto y que Dios me los bendiga siempre. Bye.